Menos mal no es con Carlos, ¿cómo usted. está? Menos mal no es con usted esta bronca. Qué bueno que no haya perdido la capacidad de sonreír. Y me recuerda cuando era mi jefe y sufría, la verdad. No creo que lo hayas hecho reír mucho. Ah, No creo que lo hayas hecho reír. Nos reíamos mucho. No, él se reía mucho. Sufría conmigo, pero en fin. Un par de consultas muy rápidas, doctor Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Ni bien se tomó ayer una decisión que he buscado, aplaudido y exaltado, simplemente porque es el cumplimiento de una promesa, $25 más del salario básico. Por fin, ahora comienzan las dudas, no las críticas que siempre iban a haber, respecto a cómo se va a implementar, a que si va a ser por etapas, a que hay un comité que tiene que decidir eso, el comité salarial, a que veamos cómo sale el decreto. ¿Cuándo tienen una posición definitiva o terminante en esto? Bienvenido. No lo entiendo, Carlos. La decisión ha sido tomada. El presidente de la República anunció que eran $25 y los $25 empiezan a regir íntegros desde el 1 de enero. ¿Por qué se escudan en un comité salarial que es el que debe aprobar esta cuestión? Porque la ley lo dice así. La ley establece que hay un comité conformado por un representante de los empleadores, un representante de los trabajadores y un representante del Ejecutivo. Cuando no se pone de acuerdo los trabajadores con los empleadores, entonces el gobierno toma la decisión. En este caso, el presidente de la República ha querido, mediante un decreto para reforzar su figura de que es él quien está tomando la decisión, ha establecido mediante un decreto. Pero legalmente el que va a tomar la decisión es el comité. O sea, el comité es que va a implementar la decisión del presidente de la República. Ni siquiera eso, el que va a ratificar la decisión del presidente de la República. Implementar legalmente hablando. Ok, y eso porque hay 2 de 3 votos a favor. Trabajadores de acuerdo, ejecutivo de acuerdo, los empresarios seguirán pataleando en contra. Bueno, el gobierno ha tomado una decisión, el presidente de la República tiene la facultad de hacerlo y el gobierno ha tomado por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que fue una promesa de campaña y el presidente quiere dejar claro que él está cumpliendo una promesa y que él cumple sus promesas. En segundo lugar, simplemente por enumerarlo, el gobierno cree que se trata de un acto de justicia con los trabajadores que la pasaron tan mal durante la pandemia. Y porque en el año anterior no hubo un incremento de salario y en alguna medida hubo una rebaja por la ley humanitaria. Y el año antes de la pandemia el incremento fue muy poco y entonces el gobierno considera que es un acto de justicia con los trabajadores el hacer este incremento. En tercer lugar, y también simplemente como una manera de enumerar, esto es parte del plan económico del gobierno. El gobierno quiere incentivar la economía y ha decidido, pues en este caso, incentivarla a través del consumo, ¿no? Una implementación del consumo, un aumento del consumo va a ser muy bueno para la economía. Aumento del consumo que favorecerá a quienes producen bienes y servicios, que principalmente son los empresarios. No sé por qué tanta queja. Sí, hay un impacto también colateral. Eso sirve para calcular otro tipo de rubros en la economía que los van a afectar, ciertamente. Ya, pero ¿alguna vez que se haga un aumento digno? ¿Alguna vez que no sea una burla? Por Dios, por lo menos tengan el rubor de no cuestionarlo. Es un aumento importante porque es un aumento mucho más allá de la inflación. Sí, señor. ¿No? Los empresarios estaban planteando que se incremente solamente la inflación, pero el gobierno ha querido ir más allá y que sea un incremento real, ¿no? Es un incremento fuerte e importante, Bueno, que no solamente es un acto de justicia, sino que también va a servir para que la economía se reactive. Vea usted que el PIB va a crecer en 3.5 este año, la creación de riqueza ha aumentado y cuando uno examina este crecimiento del PIB está en el incremento del consumo. Esto es una muy buena manera en realidad de ayudar a los empresarios también. La pregunta es, y la haremos cuando tengamos aquí la conversación presencial con usted jueves o viernes más detenidamente, porque igual no han cumplido otras promesas, ¿ya? Pero pasamos al otro tema ahora. ¿En qué va a quedar esto de los narcogenerales más allá de la negativa conjunta ayer de los ministerios de gobierno y de defensa de que no hay generales en servicio activo a quienes
se les haya retirado la visa. La Embajada de los Estados Unidos, por supuesto, no ha retirado su afirmación, tampoco ha hecho ningún comentario adicional, y el periódico Primicias se ha ratificado en el tema con inclusive algunas pistas de por dónde podría ir el asunto, pero en eso, desde luego, por ser tan sensible, no cabe especular. ¿Cuándo le pone fin el gobierno a esta cuestión? Bueno, esto es un acto de la Embajada de los Estados Unidos. La Embajada de los Estados Unidos ha decidido retirar la visa a algunas personas. Se entiende, se ha conocido, no de manera oficial, sino extraoficialmente, que ha retirado la visa a unos generales que estaban en servicio pasivo y que habían reclamado por su ascenso. ¿Cuáles son los motivos por los que la embajada les ha retirado la visa a esas personas? No hay una explicación. Y la embajada mismo dice que tiene el derecho a no explicar sus motivos. No solamente ha retirado la visa aparentemente a estos generales, sino también a un funcionario judicial. Y esto es algo en lo que el gobierno del Ecuador no tiene ninguna participación ni ninguna capacidad de influir. Ok, al buen entendedor por señas, usted le puso suficiente claridad. Es decir, la embajada le retiró la visa a la jueza que falló a favor de los 4 generales que estaban en servicio pasivo y reclamaron por eso. Y la referencia que usted acaba de hacer deja claro a quiénes eran esos generales que no son en servicio activo, a quienes retiraron la visa. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Muchas gracias. Lo que ha hecho el gobierno, el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno, es señalar, precisar que ninguno de los generales en servicio activo, ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, están relacionados con este caso. Le puso las banderillas al toro. Gracias, doctor Gijón. Gracias, señor Vera. Buenas noches, Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. Clarísimo, el buen entendedor por señas. Ahí no le correspondía decir los nombres, claro. Dijo que le ha retirado la embajada a generales, no dio el número, que habían reclamado por su ascenso. Ya saben quiénes son. Y que inclusive a una autoridad judicial, claro, la jueza que les dio la razón en el reclamo, están fuera. Y está claro, no hay generales de servicio activo de las Fuerzas Armadas y de la policía, según la versión del gobierno, a quienes se les haya retirado la visa. Muerto el chancho. No puede revelar los nombres.